Vamos a estar meditando en la parábola de los 10 talentos que se encuentra en Mateo 25. Vamos a ver los versos del 14 al 30. Es un poquito largo, hermanos. Esta es la parábola más larga de las que Jesucristo usó en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Así que, y yo sé que para ustedes es muy conocida. Así que lo que tenemos es como repasarla y aplicarnos las partes que nos corresponden a cada uno. Así que esta mañana, como les dije, vamos a ver la parábola de los talentos, pero vamos a orar primero. Padre, yo te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, por tus cuidados. Padre mío, porque tú eres Dios y porque tú siempre estás con nosotros y tus ojos están puestos sobre los que te temen. Gracias, Señor, por Jesucristo, por la salvación de nuestras almas a través de Jesucristo nuestro Señor, por la guianza del Espíritu Santo que nos corrige, que nos convence de justicia y de pecado. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Y yo te pido ahora, Padre, que esta parábola haga en nosotros aquello por la cual tú lo dejaste, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Así que nosotros vemos que Jesús continúa respondiéndole a la pregunta de los discípulos desde el capítulo 23. Y Jesús continúa una serie de parábolas para ilustrar su venida y el fin de los tiempos. ¿Se acuerdan la pregunta de los discípulos? ¿Cuáles son las señales del fin de los tiempos? Y él usa estas parábolas para hablar de eso. Y ya Jesucristo nos los había ilustrado a través de la ilustración usando la higuera, a través de los días de Noé, a través del siervo fiel y el siervo infiel. Y la última vez que estábamos hablando de este tema, el Señor está usando la ilustración de las 10 vírgenes. Y la parábola de los talentos se encuentra, como les dije, en Marcos 25 del 14 al 30 y la vamos a leer. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otros 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 talentos ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tiene, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, le dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo al Señor: te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues el talento
y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene, le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y el siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Que el Señor añada bendición a su palabra en nuestras vidas. Qué profundo es esa parábola. La gente lo toma tan a la ligera y te lo pueden hablar así como los 10 talentos. Pero hermano, hay tanto tesoro escondido en esa parábola. Y ni hoy tenemos tiempo para hablar de todas esas. Por encimita nada más. Así que la parábola de las 10 vírgenes, que fue la última que vimos, nos estaba instruyendo a que mientras esperábamos, estuviéramos preparados, ¿verdad? De eso era que hablaba la parábola de las 10 vírgenes. Esta parábola de los 10 talentos o de los talentos parece estar diciéndonos que mientras esperamos la venida del Señor, trabajemos. Así que estas dos parábolas juntas representan el equilibrio que debe tener todo creyente que espera la venida del Señor con anticipación y preparación y trabajando. Así es que se debe esperar la venida del Señor, siendo siervos fieles. Esta parábola nos invita a aprender por lo menos 2 cosas. Hay muchas cosas que aprender, pero por lo menos estas 2 vamos a mencionar. Mientras el creyente espera ese grandioso día, el creyente es llamado a trabajar fielmente y diligentemente. O sea, diligentemente. El creyente que trabaja diligentemente será recompensado extravagantemente, grandemente. Y el que no, el que hace lo contrario, será juzgado severamente. Eso nos enseña esta parábola. Estas parábolas describen la actitud que debe tener todo creyente, todo cristiano que se profesa cristiano, que es militante, versus a aquellos simuladores que profesan ser cristianos, pero no son militantes, no son diligentes, no son fieles. El verso 14 dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos. Y nosotros sabemos que Jesucristo es ese hombre. Jesucristo es ese hombre que yéndose lejos, porque sabía que se iba lejos, llamó a sus discípulos y les dio instrucciones y les dio de los bienes de Cristo. Cristo dio de sus bienes a sus siervos. El reino de los cielos es el lugar, hermano, donde Dios gobierna, donde Dios reina. El hombre de esta parábola viaja a lejanas tierras y nosotros sabemos que Jesucristo también se fue, pero no sin antes llamarnos y darnos instrucciones. Sabemos que Jesucristo nació, vivió, murió, resucitó, ascendió al cielo, pero antes de irse nos entregó sus tesoros, sus bienes, sus instrucciones. Y junto con sus instrucciones nos dio todo lo que nosotros necesitáramos para que nosotros pudiéramos llevar a cabo lo que Él nos estaba pidiendo que hiciéramos. Dios no le da algo a uno no nos da instrucciones sin los recursos para nosotros llevar a cabo la voluntad de Dios. Por eso en el verso 15 dice que le dio a uno 5 talentos y a otros 2 y a otro 1, y cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Acuérdense que todos los recursos de donde vinieron, su origen es del Señor. Eran los bienes del Señor, no los bienes de los muchachos o de los siervos. En esta parábola vemos que el talento, es importante que entendamos que el talento, yo sé que muchos de nosotros sabemos que los talentos eran una moneda, pero en los tiempos antiguos el talento podía ser de oro, podía ser de plata, podía ser de bronce, y eso yo lo estoy mencionando en un paréntesis porque aquí eso no es lo importante. No es que fuera de oro, de plata o de bronce. No son importantes el valor del talento. Aquí lo más importante es el uso que se le da al talento.
Estos son los que han tomado, y en esta parábola los siervos son los que han tomado la decisión de ser siervos de Dios, siervos de Cristo por elección. Nosotros somos siervos, no necesariamente esclavos, aunque la palabra es similar, bastante similar. Nosotros hemos elegido, por eso el amo le confía a estos siervos sus bienes, porque ellos le servían voluntariamente. Todos los siervos tienen la misma misión. Los talentos pueden ser diferentes, pero la misión es igual. Número uno, la misión era aumentar las posesiones de nuestro Señor. Y pensamos en esto y nos debemos preguntar entonces nosotros como hombres y mujeres y siervos que amamos a Dios y que le servimos a Dios libre y voluntariamente, ¿tenemos la misma misión de estos siervos de la parábola, que es aumentar las posesiones del Señor? Es expandir el reino de Dios, propagar el evangelio, el reino de Dios. Tenemos la misión de aumentar todo lo que significa Dios. En el Salmo 24, la palabra del Señor nos dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así que no necesariamente es que Dios necesita que nosotros le demos más, si a él le pertenece todo. Así que, ¿qué significa aumentar los bienes del Señor? Significa reconocer, amar al Señor y servirle usando los talentos y los recursos, las habilidades y destrezas que Dios nos haya dado. Eso es aumentar los bienes del Señor. Significa darlo a conocer. Para eso nosotros existimamos. ¿Para qué existe la New Jerusalem World Ministries? Para dar a conocer a Cristo. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? Significa traer gente a Jesús. Existimos para multiplicarnos. No para dividirnos, para multiplicarnos. ¿Verdad? Claro está, lo más importante es que la cantidad se repartió según su propia capacidad. Cada uno de nosotros tenemos diferentes capacidades. Todo el mundo no crece en el mismo sitio, ni tiene las mismas oportunidades, ni tiene los mismos recursos de finanzas, pero todos tenemos dones. En eso todos estamos iguales. Todos tenemos dones. Si yo le pidiera ahora mismo que usted pensara y escribiera en una lista cuáles son los dones que ustedes creen que ustedes tienen. Porque por lo menos uno tenemos, dice la palabra del Señor. Todos tenemos la misma composición, no todos tenemos la misma composición genética, pero todos tenemos dones. Profecía, servicio, enseñanza, los estoy mencionando, piensen. Profecía, servicio, enseñanza, aliento y exhortación, dadivosidad, generosidad, liderazgo, misericordia, palabra de sabiduría, hospitalidad, palabra de conocimiento de fe, sanidad, discernimiento, hablar en lenguas, interpretación de lenguas, talentos, habilidades como habilidades artísticas, músicos, cantores, deportistas, artes culinarias, artes de la confección, números, carpintería, jardinería, etc. Algo tenemos que tener. En Primera de Pedro 4:10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. A ese que le pertenece todo, usemos nuestros dones y nuestras habilidades y destrezas para glorificar al que le pertenece todo. Gloria a Dios. Así que el Señor reparte sus dones como Él quiere. En Primera de Corintios dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu,
repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. No como nosotros quisiéramos. Ay, si Dios me diera lo que yo quisiera, yo sería más bella que Miss Universo. Y tendría más dinero que Besos, el de Amazon. Y predicaría mucho mejor que mis pastores, si yo tuviera lo que yo quisiera. Pero cada siervo recibe los dones que necesita. Y todos los talentos y todas las habilidades para poder usar los dones que Dios le ha dado. Todo el mundo. Mira que nosotros ponemos excusas, ¿verdad? Como las puso el último siervo de esta parábola. Cada persona, Dios le da exactamente lo que necesita. Aunque esos dones pueden ser diferentes, a cada uno de nosotros se nos da exactamente la misma oportunidad. Los dones serán diferentes, pero todos tenemos la misma oportunidad de ser fieles y de cómo usar los dones, los talentos, las destrezas y habilidades que el Señor nos ha dado. Así que, por más mínimo que usted piense que es su don, usted tiene la misma oportunidad de ejercer ese como la misma oportunidad que tiene el que se cree que tiene el don más especial. Los dones, ninguno son más especiales que el otro, hermano. Todos los dones son necesarios en la iglesia para ministrarnos los unos a los otros, para la edificación y el crecimiento de la iglesia. Todos son importantes. Pero no es el valor del talento, del don, como dijimos, ni del talento. Es el uso fiel que se le da. En Mateo 16:27 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Son importantes las obras? Son importantes. Porque dice aquí que entonces Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Y Pedro nos dice en 1 de Pedro 1:17, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzgó según la obra de cada uno, o sea, juzgó a cada uno por sus obras, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Mientras estemos aquí, conducirnos con temor. Con temor. Y vuelvo y explico temor. Temor es el respeto reverencial que entendiendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos, lo hacemos. Porque el que sabe lo que Dios quiere que haga y no lo hace, no tiene temor. No conoce a Dios. Como le pasó al último siervo de esta parábola. Es pecador y se considera separado y dice la palabra del Señor, échalo allá. Échalo donde ve el crujir de dientes. O sea, ese es el respeto que debemos tener a Dios, que sabiendo que aunque cada cual con diferentes capacidades, cada sirviente recibe el don necesario para poder ejercerlo y así glorificar al Señor. En el verso 15, uno dio 5, a otros 2 y a otro 1 y cada uno conforme a su capacidad. Y Mateo 24:46 nos dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, lo halle haciendo así. ¿Haciendo qué? De así, todo lo que hemos mencionado. Lo más importante, vuelvo y digo, no es el don, no es tu don. Lo más importante es tu fidelidad para con el don y los dones que Dios te ha dado. El verso 16 y 18 nos dice, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5. Y el que tenía 2 fue y negoció con ellos y ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 cavó en la tierra, mira, lo enterró y escondió el dinero de su señor. ¿Cuántos de nosotros tenemos dones enterrados? ¿Cuántos de nosotros tenemos destrezas y habilidades enterradas? Así que vemos aquí que 2 de los siervos inmediatamente se pusieron a trabajar diligentemente. Son fieles y diligentes y eran buenos mayordomos con lo que tenían, tanto así que duplicaron lo que Dios les había dado. Y ambos logran duplicarlo y ambos son agradecidos y le dicen, mira Señor lo que nos diste. Y sobre lo que tú nos diste, aquí tiene otros tantos. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo. Y su Señor le dijo,
ya ustedes saben, bien hecho, bien buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Nosotros queremos mucho y le pedimos a Dios mucho y le pedimos a veces un tremendo carro, pero las cachitas que tenemos no la cuidamos. Entonces Dios dice, bueno, si no eres fiel con esto, ¿cómo te voy a dar algo más grande que esto? Protestamos porque vivimos en apartamentos, porque vivimos en un barrio pobre, porque no tenemos... Mira, pero si no eres fiel con lo que tú tienes, cuida lo que tienes y te daré más. Porque si tú me demuestras que vas a cuidar lo que yo te doy, yo te demostraré que yo te puedo dar más. Gloria a Dios, ¿verdad? Y le dijo, bien, siervo fiel. Y en 1 Corintios 15, 58 dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que nosotros hacemos para duplicar y para expandir el reino de Dios, todo lo que hacemos, lo más mínimo, no es en vano. Pero llegando también, estoy en el verso 24 de nuestra parábola, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, es decir, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Y lo más que me chocó es cuando dice, aquí tienes lo que es tuyo, como quien dice, toma lo que te pertenece. Primeramente, no conocía a su Señor, no lo conocía. Si lo hubiera conocido, no hubiera dicho tal disparate. Y este siervo enterró lo que Dios le había confiado. Entonces, cuando tú entierras lo que tú sabes que Dios te dio y tú no haces lo que tú sabes que Dios quiere que tú hagas, tú le dijiste al Señor, échate para allá que yo voy a vivir mi vida a mi manera, yo voy a hacer las cosas a mi manera, yo voy a vivir para mí, yo tengo mis planes. Y eso fue lo que hizo este siervo. Vino y dijo, no, tú vienes a buscar donde no sembraste y me voy. ¿Qué hizo después que lo enterró? Fue y vivió su vida, se fue a vivir la vida, ¿verdad? Decidió conscientemente vivir sin la preocupación de lo que el siervo le había dicho, ignorando lo que lo que el Señor le había dado y le había dicho, sin esa preocupación. Así que, hermano, mucha gente así mismo vive. Dicen, enterrémoslo, dejémoslo allí para ahorita. Cuando yo termine, cuando yo me gradúe, cuando yo me case, cuando yo tenga hijos, cuando me ponga viejo, cuando viene a ver, enterró el don que Dios le dio y está viviendo su vida. Enterrémoslo. En Mateo 7, yo no sé si ustedes se acuerdan que en Mateo 7:24 hay otra historia donde el Jesucristo nos habla de dos hombres que construyeron una casa, uno en la roca y uno en la arena. Y el que construyó su casa en la roca, vinieron los vientos, vinieron las inundaciones y la casa no se cayó. No cayó porque estaba fundada sobre las rocas. Ahora bien, el que hizo su casa en la arena, vinieron los vientos, vinieron las inundaciones y ustedes saben que lo soplaron y la azotaron y la casa cayó. Y nosotros entonces tenemos que recordar esa historia porque dice la palabra del Señor que grande fue su caída. Grande. Hermanos, ustedes saben que a veces la gente mientras más arriba, más grande es su caída. Y aprendemos de estos pasajes que los siervos fieles se ponen inmediatamente a trabajar con diligencia y aprovechan las oportunidades que Dios les dio. Y otra cosa que aprendemos es que ya sea que tengas un gran talento o un pequeño talento, según los estándares humanos, porque para el Señor son todos grandes talentos, si son de Él. Nada de lo de Dios es pequeño, ¿verdad? Nosotros le servimos a un Dios grande, a un Dios majestuoso. No un papito Dios, como se le dice de cariño, no estoy criticando eso, pero nuestro Dios no es pequeñito, nuestro Dios es grande, ¿verdad? Lo importante, hermano, el uso que nosotros le damos a ese talento, sea lo que sea y como sea que se manifieste, lo importante es su uso. Y el uso, que no se nos olvide nunca, es para ministrarnos los unos a los otros. Y eso no se puede hacer desde las casas.
no necesariamente tiene que ser en la iglesia. Puede ser yendo a las casas, visitando las casas, hospedándonos, recibiéndonos, visitándonos de esa manera, ¿verdad? Y déjeme decirle que habemos muchos que decimos, ay, pero si a mí lo que se me ha dado es poco. El problema no es lo poco, hermano, es la dedicación y el esfuerzo en el uso de ese talento que Dios le haya dado. Eso es importante, hermano, es bien importante. Es la dedicación y el esfuerzo que usted le ponga al talento que Dios le ha dado. Nosotros muchos creemos, gracias a Dios, que la palabra del Señor a nosotros nos instruye, ¿verdad? Y nosotros recibimos mucha palabra aquí. Pero hay gente que piensa en su ignorancia que Dios le da un don y que ese don se moviliza solito. Él tiene todo su poder en sí mismo y el don mueve a la persona. No, hermano, no, la persona ejercita ese don. Gloria a Dios. Así que es la dedicación y el esfuerzo que usted le pone a ese talento. Así que veremos, y también veremos que en el día del juicio final, Dios va a pedir cuentas, viene a rendir cuentas. Dice la palabra del Señor desde el 19 al 27, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Después de mucho tiempo, llegando el que había recibido 5, ya ustedes saben esa parte, mira Señor, te traje 5 más. Vino el de 2, mira Señor, te traje 2 más. Y vino, y siempre que le decían eso al Señor, Él le dijo, bien hecho, has sido un siervo fiel. Y como has sido fiel, te daré más. Y después le dice, entra en el gozo del Señor. Eso es una cosa maravillosa, hermano, el gozo del Señor. Porque el gozo del Señor es donde Dios está. Donde Dios está, hay gozo. Porque cuando no hay gozo, se está donde Dios no está. Y ahí es donde va a ir al que no reverenció a Dios con sus talentos. Y eso es importante que lo entendamos. Así que, y vuelvo y le digo, y qué ironía cuando vino el de un solo talento. Y él quiere describir a su amo. Y después le dice, toma lo que te pertenece. Como quien dice, confórmate con eso. Y muchos de nosotros, hermanos, venimos una vez a la semana y decimos, y Dios que se conforme con eso. Que le dé gracias a Dios que vengo. Porque yo a lo mejor no aunque yo le digo una cosa, gloria a Dios que vienen, aunque sea una vez a la semana, todo el mundo conoce su situación, así que no se sienta aludido. Si no puede venir y no puede venir, no puede venir. Porque Dios no está esperando que usted venga si no puede. Dios sabe cuando usted puede y no viene, que son dos cosas diferentes. ¿Bien? Entonces, lo que estoy diciendo es que el Señor, a Dios le pertenece todo, hasta nuestro tiempo de descanso le pertenece a Dios. Y viene y le dice, toma, ahí tienes, toma lo que te pertenece. Como si lo demás que aumentaron los otros siervos no le pertenecía a Dios. Ahora, habrá un día, hermano, un día de ajuste, un día de cuentas. En el verso 19 dice, después de mucho tiempo. Y nosotros sabemos que cuando dice después de mucho tiempo, nosotros tenemos una mala impresión de que Dios se ha tardado mucho tiempo, que Jesucristo se ha tardado mucho tiempo. Desde nuestra perspectiva de humano, Cristo se ha tardado mucho tiempo. Pero desde la perspectiva de Jesucristo, Pedro nos dice que no ignoréis esto, que con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Porque el tiempo, hermano, es para nuestro beneficio, pero Dios es sempiterno, Él no tiene prisa, y Él no tiene tiempo, Él no llega tarde, ¿verdad? Él no llega tarde, gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie un momentito, hermano, gloria a Dios. Póngase de pie y dígase a uno al otro, mire para donde usted quiere, dígale, ¿sabe que Cristo viene a ajustar cuentas? ¿Sabe que Cristo viene a ajustar cuentas? ¿Sabe que cada uno tenemos lo menos un don? Cada
cada uno tenemos un don. Amén, por lo gloria a menos. Dios. Por lo menos, dice. Eso, y déjeme decirle, ¿sabe que muchos de nosotros tenemos muchos dones? Sabe que tenemos muchos dones. Así mismo es. Así que mira, por más joven que seas, el tiempo que tenemos asignado se nos está acabando. Se pueden sentar, hermano. Todo lo que fue confiado y todo lo que te fue dado dejará de ser. Nuestro tiempo se está acabando. En Apocalipsis 3:11 dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Mira, hermano, a veces estamos aquí, estoy dando un ejemplo así tonto porque no, eso no le cae a nadie aquí. Pero a veces estamos aquí y no pasamos ni una escobita. Vuelvo y le digo, eso no le cae a nadie. Ah, pero vemos que llega otro y pasa la escobita, entonces todo el mundo va a hacer. ¿Por qué? Porque no quiere que le tome su corona, pero la palabra del Señor dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Así que la advertencia que el Señor nos hace en esta mañana es, vengo pronto, Jesús regresará y ajustará cuentas, hermano. Romanos 14:12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, no del vecino, no del que usted le acaba de hablar, va a dar cuenta de sí mismo. En Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Así que el Señor regresará, y el Señor regresará para juzgar a los vivos, a los muertos, a los grandes y a los pequeñitos. Si ya saben estar sentados en un salón 8 horas al día, 7 horas al día, saben estar 1 hora en la iglesia sentados. No me venga con eso. Claro que nosotros, para que estén tranquilos, ¿verdad? Yo no estoy señalando, pero digo, lo que le estoy tratando de decir es que hay que enseñárselo. Debe ser una expectativa. Ellos van a llegar hasta donde usted te ponga la expectativa. Debe ser una expectativa de reverenciar, de escuchar, porque si no nos acostumbramos, lo que estamos aprendiendo es block it out. Lo sacamos mientras tanto. Estoy y no estoy. El Señor juzgará a los vivos, a los muertos, a los grandes, a los pequeños. El Señor está listo para hacerlo, hermano, ahora mismo. Pero la palabra del Señor también nos dice que no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Hasta que haya vida hay tiempo, ¿verdad? Y el llamado al arrepentimiento es ahora mismo. A veces siempre tenemos que esperar hasta lo último del culto. Y yo siempre digo, no espere al último del culto. Si usted sabe que Cristo puede llegar ahora mismo en su corazón, y usted debe estar diciendo, Señor, perdóname, Señor, he fallado. Señor, no he hecho lo que tú quieres que yo haga. Señor, quiero estar libre de culpa cuando vengas a pedir cuentas. Quiero poderte rendir cuenta y decir, mira, Señor, lo que me diste, lo multipliqué. Toma. Gracias, Señor, por lo que me diste. Gracias, Señor, porque déjeme decirle, estos dos siervos, los siervos fieles y buenos y fieles, tenían un corazón agradecido de que Dios le depositara a ellos la confianza de mayordomía de los bienes de Él. Y ustedes se dan cuenta en la vida cotidiana de nosotros, cuando nosotros trabajamos por ahí, ustedes no se dan cuenta que cuando ustedes hacen una buena labor, les siguen dando más labor y les siguen dando más labor, porque mi pastor decía, la buena labor se recompensa con más labor. ¿Por qué? Porque si el jefe ve que puede contar contigo a que tú te puedas delegar algo y el trabajo esté bien hecho, a donde va a ir la próxima vez es a donde esa persona que se le puede confiar un trabajo y el trabajo va a estar bien hecho. Y cuando tú vienes a ver, la buena labor se recompensa con más labor. Porque el que es infiel y el que no hace bien su trabajo, mira, y el que está, torciéndose los deditos, pensando, ¿y qué será lo que quieren que yo haga? ¿Y qué será lo que hay que hacer? Pues mira, el jefe ni lo molesta, déjalo ahí, ojalá se vaya pronto. No va a contar con él. El siervo de Dios sabe lo que tiene que hacer.
El siervo de Dios, fiel, diligente y militante, que no está fingiendo ser siervo, pero que es siervo, sabe lo que tiene que hacer. Y sabe que la recompensa va a llegar. Y también sabe que la recompensa es en el reino de los cielos. Allí es donde estará el gozo permanente. Pues, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Ahora sí, gózate permanentemente porque vas a estar en mi presencia. La presencia ante la perfección de nuestro Señor es la plenitud de gozo. Por eso dice, en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. La presencia, la perfección del Señor y su plenitud de alegría está ahí porque el Señor está ahí. ¿Dónde está el gozo? Donde Dios esté. Los creyentes experimentamos gozo debido a la presencia del Señor. A la presencia del Señor. En nuestro Señor hay gozo indescriptible y lleno de gloria. Su presencia y la perfección es la ausencia de tristeza. La gente que vive sumergido en tristeza es porque hay ausencia de Dios. Y la gente que vive con un corazón malvado es porque no ha aprendido a amar a Dios. Toda la raíz de todo pecado es falta de amor a Dios y falta de la presencia de Dios. Y allí, donde falta la presencia de Dios, es el crujir de dientes. Así que, ¿qué nos dice el Señor? Nosotros en esta hora reconocemos que tenemos dones especiales, talentos especiales que han sido confiados a nosotros y que proceden solamente del Señor. Porque si es así, comienza entonces diligentemente y fielmente a servir con lo que se te ha dado para la gloria de Dios, para el reino de Dios, por la causa de Dios, por la causa del nombre de Jesucristo. En Santiago 3:13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Por eso les digo, piénsenlo. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Y después mismo contesta, pues muestre por la buena conducta. Se crea en su mente lo que es Dios. Y si Dios no es así, pues no es Dios. ¿Verdad? Algunas personas ven a Dios como alguien duro en el cielo que exige imposibles perfecciones para sus criaturas. Hermano, eso se da en casi todas las conversaciones. No, pero Dios no puede ser tan cruel. Dios es más misericordioso que eso. Dios tú sabes, no hemos entendido el carácter de Dios. ¿Cómo es posible que le haya dado tanto dinero a aquel y a mí me tenga sin dinero? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que haya dado, que a unas personas le dé más favores que a otros? ¿Cómo es posible que aquel sinvergüenza que está allí tiene tremenda mansión y yo viviendo en casa ajena? O sea, hay gente que se atreve a cuestionar a Dios porque no hemos entendido el carácter de Dios. Porque déjeme decirte, cada vez que nosotros hablamos así, estamos acusando a Dios. Como cuando Adán dijo, pues la mujer que me diste, por tu culpa, así como Dios quiere, HL. ¿Verdad? Eso es acusando a Dios, hermano. Y lo acusa como amo deshonesto, injusto, poco confiable, tal. Bueno, dijo que tenía miedo. Tal como la gente acusa a Dios de ser indiferente, distante, injusto y poco confiable. Pero hermano, nosotros, los siervos de Dios, fieles y diligentes, sabemos que eso no es verdad. Que esa descripción no es verdad. Pero hay dos tipos de personas, hermano. Los que miran todo a la luz de la palabra de Dios y los que miran y evalúan todo dependiendo de su propia percepción limitada. Hay dos clases de personas. En el verso 25 dice, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Toma. Ay, Dios mío. Y respondió el Señor y le dijo, fíjense, esto es interesante. Siervo malo y negligente.
¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Quiero que aclaremos una cosa. Él no está aceptando la acusación como que es cierta. Él está diciendo, si hubiese sido así, si de verdad tú piensas que yo soy así, muchacho, entonces hubieses corrido con el talento y lo hubieras metido en el banco para que por lo menos ganara interés. Sí. Es saber lo que Dios quiere y no hacerlo. Es un corazón malvado. Y que muchos malvados hay entre nosotros. Porque saben lo que Dios quiere, pero no lo hacen. Esa es la definición de maldad y de malvado. Ahora usted se estará diciendo, pues ese soy yo. Pues mire, arréglese con Dios, que Cristo viene pronto y viene a juzgar, viene a pedirnos cuenta. Hoy es el día, ¿verdad? Gloria a Dios. Por tanto, él le dijo, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Y ahora le dice, quítenle todo lo que tienen y dárselo al que tiene. Ve lo que yo estaba diciendo, que la buena labor se recompensa con más labor. No es que Dios te va a quitar los poquitos que tú tienes para que aquel tenga más. Él lo que está diciendo es, en este puedo delegar y en este no. So, ya no cuento contigo, no voy a contar contigo. Y tú sabes cuántas veces la gente descarta a uno, o uno tiene que descartar a alguna gente. Sorry, pero yo puedo contar contigo. Si no puedo contar contigo, pues te quito la poquita delegación y confianza que tenía en ti y la pongo en la persona que tenía más. Eso es lo que está diciendo esta parábola. Dice, dalo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Así que los fieles y los responsables, hermanos, se les dará más. Y a los infieles y a los desobedientes perderán lo poquito que tienen. Y eso puede ser literalmente, simbólicamente, o físicamente, o espiritualmente. Porque todo viene del Señor y lo da a quien Él quiere, dice la palabra del Señor. Y déjeme decirle, quitarle lo que Dios, imagínense que Dios nos quite lo que nos ha dado. Eso es lo que Él quiere decir con no dejes que nadie se lleve tu corona. No dejes que se te quite lo que se te ha dado. Que otro venga y haga lo mismo, amén, gloria a Dios, mejor que tú, amén, gloria a Dios. Pero lo que tú tienes que no te sea quitado. En otras palabras, ¿no quieres responsabilidades? Ok, eventualmente terminarás en un lugar donde no vas a tener ninguna responsabilidad. Pero para siempre. Entonces la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer, ¿qué tiene esto que ver conmigo? Pues que si eres creyente, trabaja fielmente y militantemente y diligentemente. ¿Estás creciendo en Cristo? ¿Has guiado a algunas personas a Jesús, aunque sea una? Disfruta de los beneficios de estar en la comunidad donde se adora a Dios, donde se honra a Jesús, donde se mueve el Espíritu Santo, donde se enseña la Biblia. ¿Estás haciendo lo que tú sabes que se te ha confiado? Así que, hermanos, para reflexionar y terminamos con esto, la mayor oportunidad en la vida humana es conocer al Señor. Lo mejor que le puede pasar a una persona es conocer a Dios. Así que maravilloso es conocerte y maravilloso es servirle, ¿verdad? Es conocerlo y glorificarlo con nuestra vida. Conocer a Jesús es experimentar el perdón de todos los pecados, experimentar la presencia de su vida en nuestra vida. Ese es el Espíritu Santo. Es decir, a través del Evangelio y a través de Jesús nos hacemos partícipes de la vida eterna. De lo contrario, abandonar a Cristo, rechazar a Jesucristo es vivir una vida dedicada a ti mismo. Y esta generación que se está levantando es tan egoísta, es tan ensimismada. Yo te ayudo si no me interfiere con mis planes.
Yo te doy si no tengo que carecer de esto yo. ¿Sabes? Es una... No practican la hospitalidad, ahora hay que llamar a la gente para poderlos visitar y llamarlos con anticipación. O sea, hay unas cosas que estamos tan ensimismados porque no queremos que nadie interrumpa mi vida. Y déjeme decirle que servirle al Señor es una constante interrupción. El que vive en Cristo vive constantemente siendo interrumpido de tus planes. O sea, estoy hablando de los planes, ¿verdad? Rechazar a Jesús es una vida dedicada a sí mismo. Ven a Jesús y ven las cosas de la iglesia, las cosas de Dios, las cosas que es servicio, y lo ven como una molestia, como una carga. Y déjeme decir, hermano, nos incluimos todos. Hay veces que venimos a rastras, como que hay veces, hermano, el mismo David decía, ¿quién tuviera alas para salir volando? Pero no pudo salir volando porque no tenía alas. Y nosotros no podemos salir volando, lo que tenemos son dones, talentos, habilidades y responsabilidades que si amamos al Señor libre y voluntariamente, queremos hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos y así le honramos. Y así es que nosotros lo glorificamos. Gloria a Dios. Así que en esta mañana lo que tienes que decir, ven Jesús, Señor, te necesito, transfórmame. Tengo un montón de cosas que yo sé, Padre mío, que interfieren con el servicio a ti, Señor. Ayúdanos a poner nuestra mirada en el cielo, en ti, Señor. Padre Celestial, ayúdanos a evaluarnos a la luz de tu palabra y no a la luz de la percepción del mundo ni la percepción nuestra, sino la percepción de la palabra tuya, de lo que tú nos pides, de lo que tú nos encargas, de las instrucciones que tú nos diste, de la misión que tú dejaste a los discípulos. Ir y predicar el Evangelio por todo el mundo, enseñando lo que aprendimos de ti, Señor, y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Pon en nuestro corazón la anticipación de tu venida, la preparación para tu venida, Señor Jesús, y que trabajemos para tu venida. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya.